Mi dulce venganza, escrito por Lunita Azul, Laura B., la bloguera del terror. Yo era una persona un poco tímida y reservada en mis relaciones sociales, es decir, no convivía con mucha gente. Es por ello que podría decir que fue fácil que ciertas personas me terminaran engañando y traicionando. Vivía en una familia de buenos valores y costumbres. Mamá era muy reservada y papá algo machista. Me dediqué entonces a mis estudios, enfocada a sacar las excelentes calificaciones que daban créditos a los esfuerzos de mis padres por costear los gastos que necesitaba para estudiar. De esta manera, mi actitud insegura y reservada no me permitía tener amigos y amigas. Cuando entré al bachillerato, podría decir que mi vida cambió por completo, debido a que era para mí muy difícil lidiar con mis compañeros y compañeras. No era la clase de persona que a mí me llamara la atención para relacionarme. Aquellas chicas y chicos tenían muchas preferencias por salirse de fiesta y sobre todo a eventos donde la bebida estaba muy presente. Dichas situaciones para mí no daban créditos a mis valores y buenas costumbres, por lo que me alejé de ellas. Un día entró a mi aula una alumna nueva que venía de otra escuela. Ella se había mudado con su familia a mi colonia, por lo que teníamos nuevos vecinos. Al momento en que la vi, era tan parecida a mí que de inmediato hubo química de amistad y comenzamos a relacionar nuestros pocos gustos. Angélica desde entonces se convirtió en mi mejor e inseparable amiga. Ella sabía todo de mí, mis secretos, mis sentimientos. Prácticamente era mi alma gemela y sentía que en ella tenía la hermana que nunca tuve. Cabe mencionar que yo soy hija única, debido a que mi madre por complicaciones no pudo tener más hijos. Todos los días charlábamos en la escuela y de tarde ella iba a mi casa y yo a la suya. Desde esos momentos nos volvimos inseparables. Sin embargo, aquello tan bonito que habíamos creado sin tener un lazo de sangre, pronto se iba a ver destruido por la traición, situación por la cual el perdón para mí fue imposible darlo. Al segundo año de preparatoria conocí a un chico de la web. Debo reconocer que al principio no quería ninguna amistad que no fuera con Angélica, pero este muchacho me insistía tanto en platicar que terminé aceptando su amistad. El tiempo pasó lo más rápido posible. Aquel chico llamado Raúl comenzaba a ser demasiado importante para mí, tanto que empecé a sentir cosas que jamás había sentido y eran muy difíciles de explicar. Había comenzado a sentir amor por él, aunque no sabía qué era ese sentimiento en realidad. Solo sabía que Raúl ya era muy importante en mi vida, aunque no sabía cómo era físicamente. Se lo comenté, por supuesto, a Angélica. Desde el principio ella sabía todos mis secretos, por lo tanto era obvio que tenía que compartir mi felicidad. Una tarde chatando con Raúl, me dijo que se mudaría de ciudad por cuestiones laborales de su papá, aunque quiero aclarar que nunca nos habíamos visto en persona. En realidad yo tenía miedo de tenerlo frente a mí. Lo anterior no me preocupaba tanto. Ya juramos que por siempre íbamos a estar en contacto por la web y quizás algún día nos podríamos conocer. Una noche escuché movimientos en la casa de los vecinos que estaba deshabitada. Me apresuré a asomarme por la ventana y, oh sorpresa, la estaban a punto de habitar. Era una familia de 4 con una pequeña niña de 8 años y un joven apuesto como de 16. Debo reconocer que me quedé impresionada con el muchacho, pues era la primera vez que detenía la mirada a contemplar un bello rostro. A la mañana siguiente en el colegio escuché sobre un alumno nuevo que había entrado a mi clase. Yo el día anterior me había ausentado por cuestiones de salud, por lo que no supe las novedades hasta que me volví a incorporar. Al estar en el salón de clases, este chico llegó como todos los demás y algo me decía que yo a él lo conocía de otra parte, por lo que me armé un poco de valor para acercarme a presentarme. Cuando lo tuve de frente, me dijo su nombre con apellidos y yo, para mi sorpresa, era mi amigo de la web, a quien le mandaba textos vía internet. Comenzamos a dar nuestras características y efectivamente habíamos estado chateando tanto que yo sentía que estaba enamorada de él. Sin embargo, no sabía si sentía lo mismo por mí. Comenzamos a acercarnos más.
Se sentó junto a mí para seguir con nuestra amistad. Yo veía a ese joven muy pero muy guapo. Se me hacía el chico perfecto, siempre atento, educado y respetuoso. Nuestra amistad iba aumentando y mi amiga por supuesto que estaba enterada de cada cosa que me pasaba, ya que ella era como mi hermana y todo le contaba. Pero pronto comenzó a cambiar su actitud conmigo. En ocasiones me reprochaba que ya no convivíamos como antes, y es que tenía mucha razón, ya que me la pasaba con Raúl la gran parte del tiempo, y era obvio porque me gustaba estar ahora más con él. El tiempo pronto pasó y cuando me di cuenta ya casi se terminaba el ciclo escolar, es decir, íbamos a graduarnos de la preparatoria. Ocupada y emocionada por los preparativos del evento de fin de cursos, los alumnos de la generación organizaron una cena, un baile. Para ello cada quien había escogido una pareja y Raúl por supuesto me había elegido a mí. Sin embargo mi amiguita no tuvo suerte y no encontró con quién ir, por lo que le ofrecimos que nos acompañara. Así Raúl podía escoltarnos a las dos y bailar al mismo tiempo. Desafortunadamente mi amiga iba cambiando su forma de ser conmigo. Sentía en el fondo que algo le molestaba. Yo no era como antes, que todos nos contábamos o que disfrutábamos de nuestra amistad. Esa noche pasó algo increíble, totalmente para mí, ya que Raúl con un beso me dijo que yo le gustaba y por fin me pidió que fuéramos novios, por lo que yo estaba realmente feliz. Quería compartir ante todo mi felicidad con mi amiga Angélica. Realmente ella era mi hermana y ella debía saber la gran noticia que había cambiado mi vida. En pocas palabras, saber de mis sentimientos. Siendo novia de Raúl, ya no tenía mucho tiempo para mi amistad con Angélica, ya que debo reconocer que prefería estar todo el tiempo con él, que era mi amor. Realmente le amaba mucho y ya no podía estar sin él. Un día invitamos a salir a Angélica con nosotros al cine. Nos quedamos de ver en el parque que estaba cerca de nuestras casas. Ese día en particular Angélica se había demorado más de lo normal, así que Raúl se estaba inquietando y me pidió que ya no fuéramos. Yo le dije que no, que esperáramos un poco más. Minutos después de la espera se apareció a lo lejos una hermosa mujer elegante y conforme se iba acercando, no lo podíamos creer. Era mi amiga totalmente cambiada, es decir, un poco transformada de imagen. Realmente se veía muy hermosa y sobre todo sensual. La mirada de Raúl le pertenecía totalmente, lo que me ponía un poco incómoda, pero como era mi amiga, mi hermana, en mi interior hice una constante lucha para quitarme esa mala vibra que sentía en el momento. Nos fuimos al cine. Ese día observé que Raúl comenzó a tener atenciones con Angélica. En todo el tiempo de la salida, le complació sus gustos que tenía, y eso a mí me estaba molestando totalmente. No lo podía creer. Estaba celosa de mi mejor amiga. Sin embargo, al verla tan guapa y cambiada, hizo que en mí naciera una inseguridad terrible. No me gustaba aquel sentimiento que estaba surgiendo desde mi interior. Al ver a Raúl impactado con la belleza de Angélica, me estaba matando por dentro, ya que yo estaba muy enamorada de él. Pasaron los días, Angélica se transformó en otra. Pasó a ser la chica callada y tímida a la popular de la colonia. Todos la admiraban totalmente. Yo corría a mi cuarto y veía mi rostro en el espejo y me sentía muy fea al lado de mi mejor amiga, que ya estaba dejando de serlo. Y sucedió lo que tenía miedo. Raúl cambió totalmente su trato hacia mí. Buscaba pretextos para no verme y siempre andaba ocupado. Las atenciones y los cariños para mí se habían terminado y eso me estaba doliendo mucho. Un día recibí una nota en mi buzón. Era muy extraña porque no tenía ningún remitente. Lo abrí y la nota había unas palabras que decían: si quieres saber quién te ha traicionado de la peor forma, ve a esta dirección. Desconcertada por aquella nota, salí a ver si había alguien que me lo pudiera haber mandado, pero sin señales de nadie, lo que me ocasionó que en mi pecho casi se me saliera el corazón de las dudas y preguntas, las cuales me hacía en mi mente de manera constante. De tanto pensar y que la cabeza me diera las miles de vueltas,
Tomé mi bolso y salí a la dirección que ahí me indicaban con mucho cuidado. Realmente no sabía si estaba haciendo bien en seguir el juego de aquella nota. Tal vez era una mala broma, pero quería salir de todas mis dudas. Antes de salir de casa, llamé a Angélica y me indicaron que no estaba. Posteriormente a mi novio al celular y sonaba apagado, cosa sumamente extraña. Me dirigí a la dirección. Era un pequeño restaurante. Llegué y me senté en una de las mesas. El mesero me sirvió la carta y yo solo pedí un vaso de agua. Tardé más o menos media hora. Aquel restaurante era grande, tenía 2 niveles, por lo que yo subí al segundo para observar quiénes estaban en la parte de abajo. De tanto mirar alrededor no reconocí a nadie, por lo que supuse en el momento que tal vez sí se trataba de una broma de muy, pero muy mal gusto. Fue cuando tomé mi bolso para irme de ahí. Al levantarme de la mesa, varias personas entraron a comer y entre ellas claramente estaban mi amiga y mi novio. Ellos habían entrado a comer, pero lo peor del caso y que me dejó helada fue la manera en que se abrazaban y se besaban a cada rato como si tuvieran ansias de comerse el uno al otro. Me quedé sentada entonces, ya que por la impresión la vista se me nubló un poco y sentí que mis fuerzas se me iban. Así que me tomé el agua y esperé unos minutos sentada en la mesa. En ese lugar podía observarlos con atención. Ella muy cariñosa y él le correspondía de igual modo. Se veían tan felices que supe en aquel instante que ambos me habían traicionado. Las lágrimas sobre mi rostro no paraban de caer y el corazón se me hacía totalmente pedacitos. No sabía lo que me dolía más, la traición de mi novio o de mi mejor amiga. Como pude salir de ese lugar sin que me vieran, perdí la conciencia por unos minutos. Caminé y caminé toda la calle como muerta en vida. Me estaba doliendo mucho el alma, completita. Me refugié en un parque llorando y recordando a mi mejor amiga, las cosas que pasamos juntas y que ahora ya no eran posibles. Por otro lado, las promesas de Raúl, de siempre juntos y los te amo. Sin embargo, pronto mi corazón, que era limpio y puro, se transformó en rencor y sobre todo mucho odio. Era tanto lo que aborrecía a esas dos personas que juré que me vengaría de la peor manera. Desde ahora ya no era la misma persona. Mi corazón se había transformado para siempre y era obvio que se me notaba el cambio con mi frialdad, la cual sorprendió a todos los que me rodeaban. Pasé de ser la chica buena, dulce y con las mejores notas escolares, a la chica amargada, arrogante y que desafiaba a todo el mundo. Angélica estaba sorprendida con mi cambio, tanto que me preguntaba de manera constante qué es lo que me pasaba. Yo la ignoraba a ella de igual forma que a la demás gente. La aborrecía tanto que tuve que fingir para que no se diera cuenta que los había por fin descubierto. Me costaba dirigirle la palabra a Angélica y sobre todo a Raúl. Cuando más lo veía, sentía la necesidad de venganza. Eso escuchaba en mi cabeza. Era la misma voz todo el tiempo, a tal grado que pensaba que me había vuelto loca. Mirando mi imagen en el espejo, algo había dentro de mí, muy diferente, que me controlaba y al mismo tiempo me provocaba placer. Comencé a hacer cosas que me satisfacían. Trataba mal a la gente, la humillaba, me burlaba de compañeros y compañeras. Todo lo anterior era conductas de un principio, porque las peores vinieron ya después. Pasó un poco de tiempo para planear cómo me iba a vengar. Déjenme decirle que tenía que planearlo todo de manera perfecta. Como ahora yo lo era, perfecta en todo, ellos jamás tenían que sospechar nada, por lo que decidí invitarlos a contar relatos de miedo, alquilando una cabaña. A Angélica le gustaban todas esas experiencias paranormales, y Raúl, por darle gusto, era obvio que iban a aceptar. Los cité en un lugar para irnos juntos, pero antes les di la dirección correcta del lugar. Una hora después que ellos me esperaban, les mandé un texto donde decía que los alcanzaría ya por un imprevisto familiar en 2 horas. De esta manera supe que aprovecharían para estar solos sin mi presencia.
Sin embargo, yo ya estaba ahí desde hace 3 horas, recordando cada paso de mi malévolo plan. Con solo imaginarme los resultados, ya lo estaba disfrutando demasiado. Permanecí escondida dentro de la cabaña, en un cuarto que tenía secreto. Pronto escuché que un auto llegó y luego se detuvo. Me asomé por la ventana y eran ellos dos besándose y acariciándose. Entraron a la cabaña y llevaban una botella. Pronto se dispusieron a brindar y los dos se dejaban llevar por su loca pasión. Ella se entregó a él por completo y yo desde donde los observaba me convertí totalmente en una persona despiadada y sin corazón. Ellos lo habían destruido totalmente. No sentí celos al momento, más bien satisfacción porque por fin iba a hacerles pagar el daño que me habían hecho. Tenía ya todo preparado. Me esperé hasta que terminaron de tener sexo. Después pasé una nota debajo de la puerta de la habitación donde estaban ellos dos con fotografías besándose. Aparte de esa foto, una nota que decía: gracias mejor amiga por traicionarme. Gracias amor por estos meses juntos. Pero si no eres mío, no serás de nadie. Pronto una columna de humo salió por el lado de las ventanas y el fuego creció y creció más. Para desgracia de mi novio y mi amiga, la puerta estaba cerrada con llave y esa llave la tenía yo. El fuego se hacía más y más grande. A lo lejos escuchaba unos gritos de dolor y para mí era fabuloso ver esa espectacular escena. Ahora sabía que por fin me había vengado y sentía mucho placer al escuchar gritos de dolor. El fuego consumió la cabaña y dentro de ella quienes me habían traicionado de la peor manera. Lo malo de todo esto es que quiero volver a repetir esas escenas. No saben lo emocionada y feliz que me sentía al escucharlos pedir auxilio. Me provocó tanta satisfacción que ahora de vez en cuando lo practico. Hasta ahora, nadie sospecha de mí. Pobre Julia, tan presumida que era su cara bonita, que tuve que usar mis tijeras favoritas para dejarle una marca donde siempre me iba a recordar antes de morir. Pero sé muy bien que nadie sabrá que fui yo, ya que aún no han encontrado su cuerpo. En la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. La maldición del oro. En mi país y en varios de Latinoamérica, se asegura que cuando se guarda oro por mucho tiempo, de este se adueña el diablo. Mi abuelo y mi padre eran buscadores de oro y de tesoros. En una época las personas acostumbraban a esconder el oro en cavernas o simplemente enterrarlo. Mi padre y mi abuelo andaban detrás de uno que estaba cerca de nuestra casa. Ellos creían que estaba en una gruta pequeña, no muy alejada de allí. Por aquellos lados se veían luces en las noches. Es esto una muestra clara de un entierro, como se le dice por estos lados. Muchas noches estuvieron junto a la entrada de la gruta, esperando ver algo extraño, y a fe que lo vieron. Era un hombre viejo y encorvado. Pegado a él llevaba unas cadenas de oro. Un tesoro, pensaron ellos. Lo vieron arrastrar estas cadenas. Se le veía cansado, aunque no le pudieron ver su cara. Su actitud de tristeza se notaba. Lo siguieron y lo vieron entrar en la gruta. Allí en un punto específico, desapareció. Ellos de inmediato sacaron sus herramientas y fueron a cavar allí. Cuando dieron el primer golpe, un temblor inexplicable y un rugido atronador llenó todo el recinto. Se quedaron un momento estáticos sin saber qué hacer o de dónde provenía aquello. Un golpe más de su pica y el rugido volvió con más fuerza. La gruta amenazaba con venirse abajo. Ellos salieron corriendo. Al estar en la salida, escucharon una voz lastimera. ¡Ayuda! La voz era suave, pero con decisión. En ella se escuchaba ese dejo de tristeza y dolor. Ellos corrieron, porque a pesar de la voz ser lastimera, también tenía un tinte terrorífico. Esa voz no era de alguien de este mundo. Aunque aterrados por lo que vieron esa noche,
Querían sacar el oro que creían había allí, así que consultaron a un anciano que había sido un gran buscador de tesoros. Bueno, al menos tenía los conocimientos porque nunca pudo dar con uno. Subieron a su humilde casa. Este les explicó que ese que vieron era Pachito, un hombre que toda su vida sacó oro en los riachuelos. No era mucho lo que conseguía, pero sacó oro toda su vida. Lo atesoraba con celo para dejárselo a su familia. Como desconfía de que sus hijos lo gastarían, lo dejó en aquella gruta escondido, pero por su avaricia de guardar y guardar, le llegó la muerte y no alcanzó a decirle a sus hijos lo del oro. Murió en la total pobreza. Con los años empezaron a ver su alma en pena cuidando el oro. Esto que hizo toda la vida, lo seguiría haciendo por toda la eternidad. Como se cree que el oro con el tiempo, el diablo se adueña de él y también del alma de quien fue su dueño. El oro es la perdición de esa alma. Es el diablo quien cuida el oro para que nadie lo encuentre. El alma de Pachito lucha contra esto, esperando que alguien se lo lleve y lo deje descansar en paz. Les aseguró que no eran ellos los únicos que habían dado con la pista del oro, ni tampoco serían los últimos. Les dijo también que había una manera de sacar aquel tesoro, solo si tenían buenas intenciones. Debían ser un número de personas impares, no uno, de 3 en adelante, todos mayores de edad y bautizados por la iglesia. Debían ir jueves santo a amanecer a viernes. En un momento de estos, pasada la medianoche, el diablo abandona todas sus riquezas materiales de la tierra y sale a llevarse almas, ya que la creencia dice que en ese momento Jesús está muerto y no puede ayudar a esas almas. Ahí podrán ver la riqueza de Pachito, y si las personas son de un alma pura, o al menos no tienen pensado hacer el mal con ese oro, lo podrán llevar, o al menos lo que logren sacar antes de que cante el primer gallo. Pero si su alma tiene malas intenciones, lo podrán ver, pero nunca lo podrán sacar de allí. Mi padre y mi abuelo llamaron a otro hermano de mi padre para que los acompañara en la próxima Semana Santa a aquella labor. Así lo hicieron. Pasadas las 11 ya estaban dentro de la gruta, esperando los acontecimientos. Fue así que a plena medianoche, la gruta cambió por completo. No era un poco, toda la gruta estaba cubierta por oro. No cabía una pepita más de oro. En un rincón se veía algo como un ave. Era más una sombra. Era el alma de Pachito. Su voz así lo denotaba. ¡Ayúdame! Llévense todo, por favor. ¡Sálvenme! Era la misma voz de la otra noche. Iban a empezar a sacar el oro, cuando mi tío dijo: ahora sí que saldremos de pobres. Esta sola frase hizo que todo el oro que cubría la gruta se volviera polvo. Esa ave, o alma, fue atada por grandes cadenas, ya no oro, sino simples cadenas de hierro oxidado, cadenas que lo llevaban al fondo de la tierra. Mientras eso, lo que fuera gritaba desesperado. Su voz era desgarradora y la más triste que ellos pudieran haber escuchado. No pasaron 3 minutos para que todo volviera a ser como antes, el interior de una simple gruta. Cada año mi abuelo y mi padre volvieron a la gruta con personas diferentes, esperando volver a encontrar el tesoro, pero nunca más lo volvieron a ver. Consultaron de nuevo con el anciano. Este les dijo que cada año se muestra a ojos nuevos. Quienes ya lo vieron, nunca más lo volverán a ver. Ese oro le pertenece al diablo. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra.
muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras, que aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas, en poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños, bebés se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta. La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasos al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre. Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia. Se hace añicos. Cuando el esposo mira los vidrios rotos, toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura. Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría, pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero de alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas de lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción.
o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página y canal de YouTube de mi amigo el escritor Chemo San Juan. Síguelo. El ahijado del diablo. Relato de un mal padre. Hace años había una familia tan pobre, pero tan pobre, tanto que no tenían ni para comer. Para colmo, la mujer estaba embarazada una vez más y a punto de dar a luz. Este mal padre de familia no tenía trabajo y su familia estaba a punto de morir de hambre. Todos los días salía a buscar trabajo y le cerraban las puertas. En su desesperación, exclamó esto: como nadie me ayuda, yo sería capaz de venderle mi alma al diablo o hasta ofrecerle la de mi hijo que está por nacer. Honestamente, este campesino estaba agobiado y a punto de hacer una tontería. Para su mala o buena suerte, esa tarde el diablo andaba de paseo y escuchó con atención su petición y posible pacto. Cuando le apretó más el hambre y al ver que sus otros hijos no crecían por falta de vitaminas, se fue al monte y al estar solo una vez más volvió a exclamar: ya nos estamos muriendo de hambre y nadie me da la mano. Si fuera posible, vendería un hijo para salvar a los otros. En ese instante, de atrás de un gran árbol salió un señor extraño. Este era alto, blanco, muy guapo y se veía de mucho dinero, el cual le comentó: mire amigo, escuché su necesidad de conseguir dinero y como estoy de acuerdo, quiero que me vendas a tu hijo. Si aceptas, te daré su peso en oro y así salvarás de una posible muerte a los demás. Es más, yo quiero ser su padrino. Como verás, yo no tengo hijos, solo que cuando éste cumpla el místico número 666 en semanas y cuando llegue esa fecha, me lo entregarás. ¿Estás de acuerdo? Cuenta la historia que ese número de semanas se contabilizaba en una edad de más de 12 años. Incrédulo el padre y en total desesperación, aceptó sin consultar a su mujer, pues el hijo que pedía el diablo era el único que no estaba bautizado, el que estaba a punto de nacer. Al amanecer en la puerta de la miserable casa aparecieron 3 kilos de monedas de oro, todas de una excelente calidad y quilatajes. Allí el mal padre comprendió que ese ser que se apareció era ni más ni menos que Satanás, el engaño humano, y el pacto ya estaba en proceso. El hombre después de 12 años le contó del pacto a su mujer y le convenció de que el niño estaría bien y en buenas manos, y como ya habían recibido suficiente para educar a los hijos, vivir entre comodidades y comprarse una casa, se llegaba la hora de que el ahijado creciera con su padrino el diablo. La madre, como no queriendo, aceptó y con miedo le contó al niño de este pacto. Ni modo, hijo, ya te vendimos con tu padrino el diablo y tu madrina, quien es yegua, un caballo hembra de color negra que siempre camina junto a él, quien también fue vendido al diablo a cambio de oro, y este se casó con ella. Espero nos comprendas, gracias a ti nos salvamos de morir de hambre, ahora él por ti vendrá, ya se llegó la fecha de pagar el pacto. Así de cruda, la madre le expresó esto al niño. El muchacho se puso triste y se echó a llorar. No podía creer cómo es que lo habían entregado al devorador de almas y hombre al gran demonio. Esa noche, como siempre, se puso a rezar y exclamó: tú eres mi único Padre, gran Dios Todopoderoso, y solo te pertenezco a ti. Te ruego por favor no permitas que ese ser maligno me lleve y maldiga mi alma.
Cuentan que esa noche, al ver la tristeza del Hijo de Dios, del cielo bajó un ángel a consolarlo y a decirle: este mensaje es de Dios Padre. Tú no tienes la culpa de sacrificarte por tu familia, como Cristo lo hizo por la humanidad, pero lamentablemente tus propios padres te vendieron. El niño triste decía: ¿cómo va a ser esto posible? No creí que los que me amaban me vendieron. El ángel contestó: sí, hijo, ahora tu padrino es el diablo y tu madrina es ese caballo hembra color negro que monta y también fue vendida por un humano en total desesperación, y en breve vendrán por su ahijado. Pero no estás solo. Tu Padre Dios Todopoderoso te manda un regalo. Esta es una soga de 12 nudos que está bendecida celestialmente, y con esta soga le darás 9 latigazos a quien venga a reclamar tu alma o el pago pactado. A la semana tocaron la puerta y era una yegua negra que con voz humana replicó: buenas noches, compadre. Vengo por mi ahijado. Me manda su compadre el diablo. Él ya cumplió y ahora exigimos el pago. El niño no se despidió de sus padres y triste se encaminó a su muerte prematura y a la perdición de su alma. Dicen que en el bosque la tierra se abrió para que entrara el mal, y en ese momento el niño sacó la soga y le dio de latigazos a su madrina la yegua, quien salió muerta de dolor y miedo y huyó entre la oscuridad. El niño, a pesar de ser muy joven, era valiente de corazón, pero allí no acabó todo. Cuando el niño pretendía huir, se le apareció el diablo y extrañado este le dijo: creo que te llevaré yo a tu nueva casa al infierno, ahijado. ¿Por qué no viene mi madrina, padrino? Este extrañado contestó: no puede, ella de repente enfermó y no se puede incorporar. Más tarde veré qué le pasó, ¿ok? El diablo le dijo a su ahijado: por cierto, vamos a un lugar lejano y no podrás ir a pie. Y en ese momento el diablo se convirtió en un toro negro pura sangre para que el niño lo montara. Pero antes de montarse, el niño volvió a sacar la soga bendita y le dio otros 9 latigazos a su padrino, el mismo diablo. Y este, muerto de dolor ante tal objeto celestial, no pudo con eso y retornó por donde la tierra se había abierto. Estos latigazos duraban décadas en borrarse, y desde entonces jamás pudieron reclamar como pago el alma del inocente niño. Comenta la gente del pueblo que de la noche a la mañana esta familia desapareció por completo. La casa se destruyó, las tierras se secaron y sus animales se murieron, y desde entonces quedaron malditas, y algunos al pasar por allí de noche escuchan cómo las almas son atormentadas por el diablo después de que no cumplieron su pago con el señor Satanás, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. Trovadores. La Bruja del Monte. Escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Ya había oído hablar en recurrentes ocasiones de la Bruja del Monte. En mi pueblo era la novedad. No había otra cosa de que hablar en toda la gente. El suceso se originó a partir de que Dionisio, el leñador del pueblo, hubiese desaparecido en lo alto de las montañas la noche del domingo. Y dicen que se lo llevó la bruja, comentaba una señora, su vecina, a las afueras de su casa. Eso parece, aún no lo han encontrado, y no creo que lo hagan, le contestaba la otra mujer totalmente asustada. Yo no era una persona miedosa, a decir verdad, no creía nada de lo que decían las personas. Mi abuela y mi madre tampoco lo hacían. Es más, ellas siempre me dijeron que solo eran creencias que el pueblo había inventado para difundir miedo. Un día en que había ido a la secundaria, mis amigas y yo decidimos escaparnos de la escuela por la puerta trasera. Nos costó un poco, ya que Julia, por ser gordita, no cabía en el hueco de la entrada. Nos esforzamos para ayudarla y al fin logramos salir del colegio. Nos fuimos siguiendo toda la calle hacia arriba.
Ahí había un pequeño techo de lámina con bancos y una mesa larga de madera. Ese lugar lo acondicionaron varios chicos de la escuela para sus reuniones y sobre todo para tomar alcohol. La tarde estaba muy cálida, hasta que dijo Claudia: ¿qué les parece si vamos más arriba, donde está el río que baja a la barranca? Ay no, exclamó Julia un poco asustada. Allá es donde se encuentra viviendo esa bruja. Eso no existe, les añadí tratando de convencerlas para subir a la montaña. ¿A poco tienen miedo?, les pregunté. Pues sí, dijo Julia, pero luego Claudia respondió: pues no creo que todo lo que dicen sea verdad. ¿Por qué no vamos a ver qué hay? Después de discutir por unos minutos decidimos subir a la montaña, aunque realmente yo no estaba tan convencida, pero de todos modos quise subir para ver si encontrábamos algo. Caminamos cuesta arriba. El sol estaba en su punto medio, por lo que eran las 2 de la tarde. Nos apresuramos ya que debíamos regresar antes de que oscureciera nuestras casas. Ya en el camino se comenzó a sentir una corriente de aire que jugaba violentamente con las hojas de los árboles. Eran unos cedros enormes y estos a la vez oscurecían el camino con su propia sombra. Creo que mejor nos regresamos. La verdad no sé qué estamos buscando aquí, les dije un poco asustada. No podemos regresar. Ya falta poco para llegar al lugar donde dicen que se aparece la bruja, comentó Claudia entusiasmada. Después de ver la insistencia de mi amiga, no me quedó más remedio que seguir caminando cuesta arriba. Pero ese escalofrío que tenía me estaba dando mucho miedo y ganas no me faltaban de regresarme de inmediato para mi casa. Pero estábamos a punto de llegar, así que decidí continuar. Llegamos hasta el final de una vereda, donde comenzaba un camino cruzado. Es decir, había dos opciones por donde continuar. Yo pensé en insistir en regresar, pero luego un remolino de hojas de árboles acompañado de polvo sacudió por completo nuestras ropas. Eso ocasionó que sintiera yo mucha dificultad a la hora de continuar caminando. Sentí que esa ráfaga de viento significaba algo en especial, o era una señal para que regresáramos a nuestras casas, porque era la primera vez que algo dentro de mí me impedía mover un solo dedo. ¿Qué te sucede?, me preguntaron las dos amigas juntas en coro a la vez. Nada, le contesté asustada y con la voz entrecortada, a punto de mostrar un sollozo, mientras una basura había logrado entrar en mi ojo izquierdo. El ardor me impidió mirar con claridad, pero podía jurar que atrás de Julia había una mujer con vestido largo hasta la rodilla y cabellos totalmente blancos como lo tienen los albinos. Me froté los ojos para aclarar la vista y ahí seguía la mujer, mientras mi otra amiga alegaba que continuáramos, ya que habíamos llegado hasta la parte de arriba. Traté de convencer una vez más a mis dos amigas para que regresáramos a nuestra casa, pero Claudia estaba muy necia, con una actitud demasiado insistente. Ella quería seguir, pero se dio cuenta que nosotras dos ya nos habíamos asustado por aquel extraño remolino. Mejor si vamos a regresarnos, ya son las 6 de la tarde. Me van a regañar, al fin dijo Claudia. Después Julia asintió con la cabeza. En esos momentos que vimos el reloj, bajamos a toda prisa, pero sentí que aunque caminábamos lo más rápido posible, no lográbamos ver el camino final por donde comenzamos a subir. Ya eran las 7 de la noche y aún seguíamos corriendo tratando de llegar hasta el inicio del camino por donde subimos a la montaña, pero por razones extrañas no lográbamos llegar. Algo estaba sucediendo. Podía saberlo a través del tiempo que habíamos recorrido para salir de aquel camino, pero que no lográbamos, hasta que algo inesperado cambió nuestro semblante, en el momento en que nos dimos cuenta que habíamos regresado al sitio donde nos envolvió aquel remolino. Gloria se dio cuenta que volvimos al mismo lugar y comenzó a inquietarse a tal grado que se notaba en su expresión. Después el sol al fin se metió y la oscuridad comenzó a envolver el espacio donde nos encontrábamos. Sentí un frío que recorrió mi cuerpo, pero no decía una sola palabra porque ya había notado a Julia que estaba muy alterada. Gloria, para no comenzar a pelear, solo dijo que continuáramos el regreso para bajar lo más rápido posible de la montaña.
Yo asentí con la cabeza porque de mi boca no salía una sola palabra, pero al ir atrás de mis dos amigas, sentí que algo me tocó el brazo inesperadamente. Luego un susurro escuché que me silbaba. ¿Escucharon eso? Les dije alterada y a punto de soltarme en un profundo llanto, pues me estaba muriendo de miedo. Yo no escuché nada, dijo Claudia y comenzó a caminar más rápido con Julia. En el fondo sabía que ella era la más asustada, pero por alguna razón lo trataba de ocultar. Seguimos el camino lo más rápido posible. Julia alumbraba con la lámpara de su viejo celular, mientras la noche envolvía de oscuridad todo alrededor de la atmósfera helada. Estábamos a punto de enloquecer de la preocupación. El semblante de mis amigas se veía muy mal. Mientras ellas trataban de tranquilizarse, de pronto la pesadilla comenzó en el momento que yo escuché que me susurraron nuevamente en el oído. Volteé atrás diciéndole a Claudia que alumbraba con el celular, pero no había nadie. Las dos amigas asustadas me miraron sin decir una sola palabra y yo les dije que continuáramos caminando. Vamos, más deprisa. ¿Qué pasa?, me dijo Claudia. Solo caminen lo más rápido que puedan, les contesté sin poder explicarles nada, porque claramente sentí que alguien nos estaba siguiendo. Escuchaba a alguien que caminaba detrás de nosotras desde que dijimos que íbamos a regresarnos. Conforme íbamos más rápido, escuchaba mucho más claro aquellos ruidos de unos zapatos acompañados con el sonido de un bastón. Pero al alumbrar, a nuestras espaldas no había absolutamente nadie. Estábamos nosotras tres solas. Se me erizó la piel por completo, mientras que sentí que los pelos que se me pusieron de punta, como aquí expresamos cuando tenemos miedo, y el frío iba incrementando a tal grado de sentir que me estaba congelando con esa corriente de frío helado. Decidí echarme a correr. Así las otras dos chicas igual me siguieron. Corrimos lo más rápido posible y cuando íbamos avanzando mucho más, Julia tropezó con una piedra y terminó lastimándose el tobillo. Nos acercamos para auxiliarla y tratar de que se pusiera de pie, pero en esos momentos al alumbrar con la lámpara, ahí estaba la mujer de cabello blanco y sostenía un bastón largo, muy largo. De la impresión dejé caer el celular que estaba a punto de apagarse, pero cuando alumbró una vez más, aquella mujer ya no estaba. ¿La viste? ¿Verdad que sí la viste?, me dijo Julia muy alterada. Es la bruja, nos va a matar, gritó Claudia fuera de control. Cálmense, vamos a intentar regresar al pueblo. Debemos llevar a Julia para que la revise un médico. Pero, ¿cómo vamos a regresar? Si es la bruja, no nos va a dejar ir. Recuerden todo lo que se dice en el pueblo. Basta, Claudia, le dije alterada. Sigamos caminando, tratando de ver en la oscuridad con la poca luz de la luna. Estoy segura de que ya casi llegamos a la entrada del camino de la montaña. Claudia me ayudó a sostener a Julia. Pasaron aproximadamente como 2 horas. En eso nuevamente una ráfaga de viento nos hizo detenernos y las nubes cubrieron a la luna, anunciando una tormenta. Nos dimos prisa lo más que podíamos. De pronto un estruendo de las nubes partió en dos un árbol y las gotas de lluvia comenzaron a caer. Caminamos lo más rápido posible. De pronto vi que estaba lastimada. Nos dijo que ya no podía seguir más. De pronto miré alrededor y era el mismo lugar donde nos encontrábamos al principio. Pero no les dije nada a mis amigas para no preocuparlas. Miré para todos lados, en dónde podríamos refugiarnos, mientras que los rayos caían por los árboles más altos quemando algunas de sus ramas. Al entrar por la maleza de hierba buscando un lugar donde pudiéramos esperar que pasara aquella tormenta, noté que una sombra pasaba muy rápido. Después miré para los lados y ahí, junto a unas enormes piedras, había una especie de hueco, como una entrada a una pequeña cueva. Sin pensarlo, entramos de inmediato tratando, y en eso miramos que aquel pequeño espacio era una especie de caverna pequeña. Había objetos extraños colgados, huesos de animales como cráneos y extrañas figuras hechas con ramas. Sentí el ambiente helado, pero era mejor que estar afuera en la tormenta con el peligro de los rayos que caían quemando los árboles.
Nos sentamos en unas piedras mirando para todos lados. No veíamos casi nada, solo apreciábamos el espacio cuando alumbraban los estruendos de la tormenta. En ese momento la lluvia comenzó a cesar un poco y Claudia había encontrado en su chaqueta una caja de fósforos que utilizaba para fumar en el recreo. La tomamos y estaba mojada. Sin embargo, intenté prender un fósforo y a la tercera vez este logró prender, y al levantar la mirada hacia el interior de la cueva, ahí estaba esa mujer de cabello blanco como los albinos. Nos miró con una expresión de satisfacción y una sonrisa se dibujó inmediatamente en su rostro. Julia gritó intentando moverse, mientras que Claudia mostraba a la mujer una medalla de la Virgen de Guadalupe, pero al final ella solo comenzó a echar carcajadas. La risa macabra de aquella mujer me erizó la piel por completo. Segundos después, ella fue teniendo un cambio en sus pies. Estos se convirtieron en unas enormes patas negras, como si fuesen los de un toro. Entonces ella estaba mucho más grande que nosotros. Yo, sin pensarlo, tomé a Julia de brazos para salir lo más aprisa posible, y mi amigo olvidó su pie lastimado, echándose a correr junto conmigo. Pero Claudia no se movía de su lugar, parecía estar inerte. Le grité muchas veces mientras me iba alejando, pero ella no me respondía. Seguía de pie mirando a la mujer, que al parecer era la bruja del monte que todos temían. ¡Claudia! ¡Claudia!, le grité varias veces desesperada, pero en esos pequeños instantes un fuerte rayo alumbró el espacio impactándose en la entrada de esa pequeña cueva. Claudia se había quedado ahí dentro, y por más que intenté acercarme para ayudar, había muchas piedras encima y no podía ver nada. Me regresé con Julia, quien estaba llorando desconsolada, para ir por ayuda. Sin embargo, cuando la busqué, ella no estaba por ningún lado, y a lo lejos escuché que ella gritaba mi nombre. ¡Julia! ¡Julia! Al gritarle a mi amiga, ella me contestó: ¡ayúdame! Yo corrí desesperada hacia donde la estaba escuchando, pero tropecé con una rama de un árbol, y fue ahí donde le perdí el rastro. Ya no la escuché más. Cuando me levanté, miré que debajo de esa rama se encontraba el celular que utilizábamos como lámpara. Le moví y la linterna se encendió. Entonces caminé para todos lados para encontrar a Julia. Minutos después llegué hasta donde estaba una maleza de frondosos árboles. En el camino había montones de piedras que parecía que guiaban hacia algún lugar. Pensaba regresar al pueblo para pedir ayuda, pero algo dentro de mí me dijo que debía ayudar a mi amiga. Entonces me eché a correr y llegué hasta una vieja casa de madera que se alumbraba en el interior por una luz muy tenue. Me acerqué lo más que pude y al asomarme por una vieja ventana, me di cuenta de que estaba Julia de pie mirando hacia un espacio vacío de la casa. Tenía las manos extendidas hacia los lados y segundos después comenzó a flotar. ¡Julia! ¿Qué está sucediendo?, exclamé en voz baja. De pronto una nube negra comenzó a aparecer en el interior de la casa, formando algo enfrente de mi amiga. Y en cuestión de segundos, aquella nube se había convertido en la mujer de cabello blanco. Tenía las pupilas de los ojos completamente negras, la piel arrugada como si fuera una anciana, y de su boca salía una especie de saliva color amarillenta. La mujer puso su arrugada mano en la frente de mi amiga y volvió a convertirse en esa especie de humo negro para luego envolverla y desaparecer en el espacio. Al final, Julia ya no estaba. Me eché para atrás y caí al suelo golpeándome la cabeza con una piedra. Pero antes que perdiera el conocimiento, frente a mis ojos estaba la mujer de cabello blanco, pero con la piel joven y muy hermosa. Ella se acercó a mi rostro y me sonrió con una expresión macabra. Luego la vista se me nubló y cerré los ojos. Tiempo después escuché mi nombre que me llamaban. Al abrir los ojos estaba en los brazos de mi madre, quien había ido a buscarme. Estaban más vecinos del pueblo quienes las habían acompañado. Me subieron a una camioneta para llevarme a la clínica del pueblo. Antes de llegar al pueblo, comencé a gritar que faltaba Julia, mis dos amigas. Luego una de mis vecinas me dijo que ella fue la que les había avisado que yo no aparecía por ningún lado.
Al escuchar lo anterior, yo no sabía si creerles o no, pero como me habían informado que ellas estaban bien, fue lo único que me importó. Cuando me llevaron a la clínica, me dolía mucho la cabeza. Luego, después de la revisión, me quedé en observación. Mi madre entonces se quedó a acompañarme y justo cuando iba a dormir un rato, ella me avisó que iría a comprar algo porque ya tenía hambre. Total, le dije que fuera y que no se preocupara, que yo iba a estar bien. En el tiempo que mi madre se había ido, me fui quedando dormida. En ese entonces miré por la ventana que la noche había caído. Para eso entró una enfermera a ponerme suero y a colocar la lámpara de noche que era más tenue para que pudiera descansar, la cual alumbraba muy poco y la habitación estaba oscura. Cerré por un momento los ojos y cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché que abrieron la puerta. Al mirar con dificultad la habitación donde me encontraba, vi claramente que ahí estaba la mujer de cabello blanco de espaldas y como que tarareaba un canto. La piel se me erizó por completo y un frío helado me entró por los huesos. Toqué el timbre varias veces para que una enfermera entrara, pero era imposible. ¿Por qué esta no funcionaba? En esos momentos aquella mujer se dio la vuelta y mi sorpresa fue la más aterradora al ver que era mi amiga Julia. Después junto a ella apareció Claudia sin ojos y con el rostro ensangrentado. Julia se acercó a mi rostro y con voz macabra me dijo: ya solo nos faltas tú, debes venir con nosotras, te aseguro que no te arrepentirás. Y soltó una risa de forma demoníaca. Entonces una nube de humo negro envolvió la habitación de la clínica para acercarse a mi cuerpo, pero en esos momentos entró mi madre prendiendo la luz de la habitación y el humo desapareció. Yo estaba muy alterada e intenté decirle lo que pasaba, pero estaba segura que no iba a creerme. Entonces decidí callar aquellos sucesos escalofriantes que me estaban aconteciendo hasta el tiempo actual, donde todas las noches ellas vienen para tratar de llevarme con la bruja del monte, que por una razón extraña tiene las almas de mis amigas, porque sus cuerpos siguen caminando aquí en mi comunidad pero sin vida, y hay ocasiones en que las han tratado de ayudar, pero ellas no regresan, porque se encuentran atrapadas en los aposentos de la bruja del monte, donde pretenden que yo las acompañe para siempre. Agradecería mucho que mires la descripción de este video, donde se encuentran mis otros canales, mis redes sociales y el link de la página de nuestra querida Lunita Azul, la bloquera del terror. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia, Ale Morales Gómez. Síguelo. Encuentro de brujas. Nací y crecí en San Rafael, un pequeño pueblo en el oriente antioqueño. En Colombia, es un pueblo reconocido por sus ríos cristalinos. De allí viene el nombre por el que es conocido en el mundo turístico, embrujo de aguas cristalinas. Esta palabra embrujo tiene la connotación de magia, pero también de brujería. Hablar de brujas y aquelarres se hace de forma jocosa y burlesca. En mi pueblo desde niño escuchamos hablar de las brujas y cómo éstas molestaban a mis tíos, padres y abuelos. No los dejaban dormir, se les subían en el pecho, corrían por los tejados y todo lo que se dice de las brujas. Yo de niño les tenía el pavor, más aún que mi madre siempre nos amenazaba con estas. Lo más real que viví con las brujas fue sus risas en los tejados. Cuando cumplí los 18 años, la mayoría de edad en mi país, empecé a tomar licor y a salir de fiesta. Aunque mi madre me recriminaba el consumo de licor, mi padre intervenía y le decía que me dejara ser hombre. Siempre salíamos al pueblo los fines de semana, pero en algunas ocasiones íbamos a veredas. Un sábado una amiga que cumplía 15 me invitó a su celebración. Esta se llevaría a cabo en una vereda llamada Las Camelias. Es muy conocida por el tema de las brujas y los espantos.
Ya antes narré una historia de las muchas que se cuentan allí, pero esa hace parte de otra historia. La que nos toca hoy es esta. Llegamos a la celebración, muchos jóvenes de nuestra edad. A eso de las 12 terminó todo. La celebración se llevaba a cabo en un salón comunal. De allí debíamos ir a la casa de la compañera, donde dormiríamos otros dos amigos y yo. Debo confesar que iba bastante ebrio. La noche era bastante oscura y fría. En un momento dado, me perdí de las otras personas que iban en el camino. Estaba en un lugar que no conocía. A pesar de esto, busqué un gran árbol. Me senté y me dispuse a dormir. Ya en cualquier momento me buscarían. Al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Desperté cuando alguien me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí mis ojos, pero allí no había nadie, solo oscuridad. Traté de ubicarme, pero seguía en un lugar extraño. Me despabiló con la intención de seguir algún camino, cuando a unos 20 metros o algo así, veo 6 mujeres desnudas. Las veo danzar alrededor de un pequeño muñeco, un becerro o un carnero. Bailan y cantan en un idioma que no entiendo, porque estoy muy ebrio o porque es una lengua extranjera. Voy a acercarme a ver qué pasa, cuando noto algo extraño. El becerro iba aumentando de tamaño. Quedo ahí plantado, aterrado, aterido, yerto. El becerro crece hasta ser más grande que un hombre. De un momento a otro da un bufido infernal. De su boca sale una llamarada de fuego. Las mujeres dan algunos gemidos de contenido erótico, como si estuvieran teniendo un orgasmo. El ambiente se hace más denso, la noche más oscura. Una niebla negra cubre todo, un olor a azufre. Las mujeres siguen en ese trance mientras el becerro demonio da bufidos, tan tenebrosos que yo tiemblo como un niño. No solo es lo que hacen, no solo es el becerro. En el aire vuelan criaturas aladas que van dando chillidos como los de un animal herido. Aunque el sonido es un chillido, para mi entender se ríen, vuelan tan cerca que puedo ver sus ojos como fuego. Parecen murciélagos, pero tan grandes como un perro. Sus garras suenan cuando rozan las ramas de los árboles. Busco un lugar a donde huir, pero estoy en una reja de esas criaturas demoníacas. En ese momento, noto que son estas las que hacen más oscura la noche. Los hay por millares. En un momento las criaturas se elevan y se van perdiendo en la oscuridad. El becerro se va haciendo más pequeño hasta volver a su estado original. Las mujeres caen al suelo, pero siguen despiertas, porque dan suspiros al parecer de felicidad. Unos minutos después se ponen de pie y vuelan por los aires, dando risotadas, risotadas de felicidad, pero a mis oídos son tenebrosas. Todo lo vivido esa noche me tenía aterrado, pero verlas volar y reír me hizo perder el conocimiento. Desperté cuando una voz me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí los ojos y vi a la hermana de la quinceañera. Ya el sol alumbraba en el alto cielo. Esta me preguntó qué me había pasado, con cierta sonrisa en los labios, como dándome a entender que lo sabía todo. En ese momento caí en cuenta que era la misma voz la que me había despertado las 2 veces. No quise responder nada. A pesar de que la joven del cumpleaños me gustaba, no quise volver por allí. Lo vivido esa noche fue verdadero terror. Después supe que lo que presencié es lo que llaman un aquelarre. Después de saber lo que era, el terror de lo visto, de lo vivido, vuelve a mi ser y acelera mi corazón. Trovadores, recuerden que en la descripción de este video está el link de la página del autor de la siguiente historia, Alex Morales Come. Síguelo. La casa del brujo. Desde que aquel hombre llegó a vivir allí, siempre le dijeron el brujo,
Su aspecto y su personalidad era lo que más se le parecía a un brujo. Más aún que en las noches allí se escuchaban ruidos extraños, gritos y quejidos, los cuales no se podían definir si eran de personas, animales o espíritus. Unos días después de llegar el mencionado brujo, llegó también una mujer, al parecer su esposa. Esta era mucho más misteriosa que él, taciturna y de pocas palabras. Muchos la llamaban la muda. Después de unos pocos días, esta aparece muerta. Las circunstancias son bastante extrañas. Al parecer se tomó una bebida que estaba envenenada. Aunque la policía investigó, no sacaron nada en concreto. Él siguió allí solo por un tiempo. En el día nada se sabía de él. Al parecer dormía, pero en las noches era otro cantar. Los ruidos, los gritos, los rezos. Aunque allí no se veía que pasara nada, las personas aseguraban que allí se hacía brujería. Una semana después de la muerte de su esposa, llega allí otra mujer. Esta más joven, al parecer era la nueva pareja del brujo. En esta ocasión, así empezaron a suceder sucesos extraños. Todos los gatos se desaparecían, primero los negros, después de los de colores oscuros, solo se salvaron los que eran completamente blancos. Después de la medianoche en los tejados se escuchaba un gran animal correr, muchas veces volar, un aletear de algo tan grande que no podía ser un animal. Las personas, a pesar de no tener pruebas, acusaban al hombre de semejante y macabra matanza. Aunque todos en la vecindad hablaban del brujo, nadie se atrevía a confrontarlo, le temían. La segunda mujer o esposa también amaneció un día muerta. Esa noche sí que hubo revuelo en la casa del brujo. Gritos, quejidos y un bramido como el de un animal herido. Ese ruido no era ni humano, ni de un animal, era el mismo demonio. La mujer amaneció muerta y se dijo que era un paro cardíaco, algo bastante improbable por la edad y contextura física de la mujer. Pero ese fue el dictamen médico. Las personas no aguantaban más. Las personas lo querían sacar de allí. En esos días después de la muerte de la segunda mujer, empezaron a desaparecer los perros de la vecindad y los alrededores. Las personas no aguantaban más, así que una comitiva fue a casa del brujo. Armados con palos, antorchas y cruces, lo obligaron a salir y a que confesara ser brujo. Él lo negó. Quiso entrar de nuevo en casa. Las personas estaban enardecidas. Lo obligaron a confesarlo ante la cruz y besar el crucifijo. Asimismo, negar al diablo. Este lo pensó un rato, pero al ver las personas como estaban, lo hizo. Besó la cruz y reafirmó su creencia en Dios. Las personas se marcharon a casa satisfechos. Esa noche, pasada la medianoche, se escuchó aquel bramido, el de algo que no era de este mundo, algo que tenía que ser el demonio. Porque ninguna persona o animal son capaces de emitir semejante bufido. También las personas sabían que cuando éste lo escuchaba, había un muerto. Lo que no pensaban es que el muerto sería el mismo brujo. Solo en la tarde del siguiente día, alguien se percató por una ventana que había un cuerpo colgado de una viga que había a la entrada en la puerta principal. Se llamó la policía. La investigación dice que el hombre se colgó por la presión de la comunidad, pero la realidad es que la viga era bastante alta para que él pudiera colgarse solo. La policía llegó a esa conclusión, porque la casa estaba cerrada con llave. Dentro no había nadie más. Las personas de la vecindad aseguran que fue el mismo demonio que lo asesinó, por negarlo y besar la cruz. Aquella casa se alquiló una y otra vez, pero siempre a sus ocupantes les ocurría alguna desgracia, ya fuera muerte, enfermedades o malos negocios que los llevaba a la quiebra. También aseguraban que veían un hombre alto y de negro parado en la puerta en las noches. Según describían, era el brujo. La casa permaneció un tiempo sola hasta que una mujer la compró. Llegó allí a vivir con sus hijas y su esposo, pero este pronto la abandonó por una mujer mucho menor que ella.
Las personas le comentaron lo del brujo y que esa casa estaba maldita. Ella al principio no creyó en esas cosas, pero cuando empezaron a suceder cosas extrañas, debió creer por obligación. Pero ella ya era la dueña y era difícil venderla con semejantes referencias. Lo que hizo fue remodelarla, levantó todo el piso en donde quedaba el cuarto de baño, en 3 losas por debajo, algo bastante extraño. Encontraron unos polvos negros en una caja. Los encargados de la construcción no sabían nada de lo que ocurría allí, así que simplemente botaron esto a la basura con los escombros. La casa se remodeló y la mujer empezó a vivir en relativa calma. Aunque ella y las niñas dicen que allí hay alguien, no solo sienten la presencia. Mientras las luces están encendidas no pasa nada, pero en la oscuridad mueven sillas, pasos, rompen trastos en la cocina. Hay sombras que le susurran a las niñas. La mayoría de veces no se entiende qué es lo que dicen, pero es una voz bastante tenebrosa. Desde entonces, esta mujer y sus hijas siempre duermen con todas las luces encendidas. No saben qué hacer con aquello, cómo vivir con seres del más allá. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu comentario sobre esta historia y tu pulgar arriba. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.